tal, queridos amigos? Con el gusto y placer de saludarles el día de hoy. Me da muchísimo gusto verlos aquí con nosotros de nuevo en otro capítulo más de su programa Punto Fino en su canal Centinela del Norte. De verdad es un gusto verlos y antes de comenzar con toda la información que tenemos el día de hoy, porque está tremenda, como todos los días les tenemos bombazos que están ocurriendo en nuestro país. Y bueno, antes de comenzar, les pido por favor que se suscriban al canal y le den like y además se suscriban, toquen la campanita para que les avisen en cuanto nosotros ya estemos transmitiendo. Vamos a comenzar con el tema del día. Esto se está complicando mucho para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y bueno, pues el tema es que Estados Unidos ya contempla intervenir en México porque la 4T perdió el control del país. Y realmente está convirtiendo a México en un territorio, pues en un narcoterritorio, en un narcopaís, porque realmente, pues sí, el que nada debe, nada teme, ¿verdad? Pero pues es evidente que Claudia Sheinbaum pues no quiere ceder ante las presiones del gobierno de Donald Trump. Entonces les voy a platicar ahora que Estados Unidos ya no ve a México como un socio confiable en el tema de seguridad, sino como un país que está rebasado por el crimen organizado, infiltrado políticamente y convertido en una plataforma del narcotráfico. Y pues también de fentanilo hacia el territorio de Estados Unidos. Y este mensaje desde Washington es bastante serio, es cada vez más claro y más peligroso para el gobierno de Claudia Sheinbaum, porque si México no actúa, Estados Unidos sí lo va a hacer. Y por primera vez en muchísimos años, la discusión sobre operaciones directas contra cárteles dentro del territorio mexicano ya dejó de ser un tema marginal, amigos, para convertirse realmente en la posibilidad abierta dentro del discurso político y de seguridad de Norteamérica. O sea, de Estados Unidos, para ellos está siendo un punto central la cooperación de las personas que requirió, una lista de 10 personas que requirió el gobierno de Estados Unidos a México y que México no quiere entregar. La razón, amigos, pues es evidente. Morena dejó crecer el poder criminal totalmente, mientras protegía políticamente a gobernadores, operadores y las estructuras ya señaladas por el gobierno de Estados Unidos. La estrategia de abrazos y no balazos terminó, pues prácticamente es una estructura de abrazos, porque los balazos, pues sí hubo también los balazos que le tocaron a la mayor parte de la población que no la debía ni le temía, ¿no? Sobre todo en Sinaloa. Y pues esto terminó convertido en el símbolo de debilidad e impunidad y pérdida de control territorial del Estado ante el crimen. Hoy el mundo observa a México como un país donde regiones enteras viven bajo el dominio criminal, mientras el gobierno federal responde con propaganda, con negación y confronta la política. Y Trump, el día de hoy, hace un anuncio, ¿verdad? Trump pone a México en la mira. Autoriza planes directos en contra de los cárteles y el combate al fentanilo. Hace especial énfasis en el tema del fentanilo. Esto pues habla a Washington de eliminar estructuras criminales. Fíjense a qué grado estamos llegando en México. Y la crisis, pues México queda bajo la lupa y la presión internacional. La crisis de seguridad mexicana escala a nivel global, a nivel mundial. Estados Unidos ya no habla de cooperación, habla de combatir al narcotráfico como amenaza internacional y sobre todo terrorista.
y la advertencia contra gobiernos cómplices también. Su estrategia antiterritorialista de Estados Unidos señala a varios gobiernos que están vinculados. Washington endurece el discurso en contra del narcotráfico porque ya lo está tratando como un tema de seguridad nacional y de terrorismo. Entonces, ustedes saben que Estados Unidos cuando inició el periodo de Donald Trump, resulta que nombró a las organizaciones criminales como redes de narcotráfico y lo catalogó hasta terrorismo. Entonces, cuando lo convierte en terrorismo, resulta que ahora son organizaciones narcoterroristas. Y es ahí, en el decreto que da Donald Trump al llegar a su gobierno, que tiene poder de injerencia en cualquier país del mundo para intervenir cuando detecta una amenaza. Entonces realmente está siendo cortés con México, está teniendo la cortesía con la presidente, sin embargo, pues se está agotando la paciencia. Y el día de hoy se intervinieron 52 consulados porque filtraron esta información de una reunión que tuvo Donald Trump con sus funcionarios más cercanos y dieron la orden de que 52 consulados en Estados Unidos fueran intervenidos e investigados, porque representan una amenaza para el gobierno de Estados Unidos. Es reiterativa la mención que hacen de la infiltración criminal en estructuras del poder en México, y esto se vuelve más complicado para México, porque crece una tensión con el gobierno mexicano que no tendría por qué. Si en realidad no tuviéramos nada que temer o la presidenta no tuviera nada que temer, pues que entregue a las personas y ya. Pero el tema es que la presidenta no quiere, ¿no? Ya se habla de posibles operaciones en territorio nacional y Estados Unidos está diciendo públicamente que el crimen organizado opera con una protección política en nuestro querido México. Realmente es algo que sabíamos. Por un lado, quiero decirles que me da gusto porque no hay justicia en México. Realmente México no ha hecho lo que le corresponde en materia de seguridad porque pues dejó crecer al crimen y llevamos casi 7 años, 8, que la política de abrazos no balazos pues es muy delicado para la seguridad nacional, para la seguridad de todos los mexicanos. Entonces, Narcomorena y el desgaste internacional son cómplices de esto, ¿no? Porque el partido en el poder, Morena, que ahora ya le podemos decir abiertamente Narcomorena, pues nos pone en dicho a nivel internacional a todos los mexicanos. Un fiscal en Estados Unidos habla de acusaciones contra políticos mexicanos directamente. El día de ayer, esto fue por la tarde, él directamente habló de acusaciones directas sobre los políticos mexicanos, porque esto no podría crecer si el poder del Estado no los estuviera protegiendo. Entonces, investigaciones apuntan a vínculos entre el narcotráfico y los funcionarios que están en el poder actualmente. Morena mantiene respaldo a personajes cuestionados. La imagen internacional de México por los suelos está deteriorada y la presión internacional está aumentando. Me parece una posición bastante dura para la presidenta de México porque tiene que tomar serias decisiones. O sea, el país está pendiendo de un hilo en el entredicho de Estados Unidos y a nivel internacional. La criminalidad y la impunidad en México ya es un tema de política internacional. Fíjense a qué niveles hemos podido llegar gracias a la colusión que existe entre el crimen organizado y el Estado mexicano. O sea, ya es un narcogobierno, es un narcoestado. Ya Estados Unidos, gracias a las investigaciones que han hecho, por supuesto, esta investigación del gobernador Rocha Moya, pues inició en el 2023. O sea, llevan 3 años investigando este tema, ¿no? México llega a un punto gravísimo
de veras que está en terapia intensiva. Estados Unidos ya no habla como aliado de México. Realmente está preocupado. Habla como un gobierno que considera que el crimen organizado penetró en sus estructuras políticas y territoriales en todo el país. Y esto, pues ya saben, es noticia mundial. La imagen internacional de México se derrumba, se cae a pedazos, mientras el partido narcomorena sigue minimizando el problema y protegiendo a personajes cuestionados. El discurso de soberanía ya no alcanza para esconder la crisis que tiene este país. Y Washington ya fijó su postura. Y cada nuevo señalamiento realmente fortalece a la percepción de que el narcotráfico no solo controla ya el territorio, también tiene total influencia dentro del poder político en México. Esto es algo muy grave, amigos, y les voy a decir extraoficialmente que hoy Claudia Sheinbaum tuvo una reunión con los legisladores de su partido y resulta que los convocó a salir a las calles y a hablar con los mexicanos. Los convocó a hablar acerca casi de que prepárense porque nos van a intervenir. No nos van a intervenir, sencillamente van a venir por las personas que tienen que venir, así como fueron a Venezuela a sacar a Nicolás Maduro, así va a ser. Si Claudia Sheinbaum no cede, pues van a tener que venir por Rocha Moya y por sus secuaces. Ojalá que se los lleven pronto porque son un cáncer que están enfermando a nuestro país, están enfermando a nuestra sociedad. Y bueno, pues son personas de verdad muy peligrosas que desgraciadamente están tomando las decisiones por todos los mexicanos. ¿Y quiénes son? ¿Quiénes son los que nos representan en las cámaras? Porque ellos son los que nos representan a nosotros, a la ciudadanía, a los senadores y los diputados. O sea, son los legisladores, es la cámara baja. Ellos son criminales que trabajan codo a codo con el crimen organizado y son los personajes que deciden la vida y el rumbo de nuestras comunidades. Es algo muy delicado porque eso permite que las drogas lleguen a nuestra comunidad, que no haya un ambiente sano para nuestros niños y nuestros jóvenes. Esto es algo muy delicado que está rompiendo el tejido social en México. Está rompiendo el tejido social, está rompiendo las familias, porque cada vez hay más adicciones y más distribuidores de droga en las tienditas, ¿no? Bueno, fuera, ¿no? A lo mejor ya antes se decían las narcotienditas. Ahorita, en cualquier pueblo de México, es que ya hay una bolita de jóvenes que están distribuyendo droga, que son dealers. Esto se está multiplicando y nuestras familias están enfermando. Necesitamos tomar una decisión y necesitamos tomar una postura seria ante los acontecimientos que estamos viviendo y tenemos que ser congruentes y apoyar a México, pero presionando a Claudia Sheinbaum para que ya libere a estos narcotraficantes que tenemos aquí dentro del gobierno de México. Con ustedes un instante. Ahora les voy a platicar, queridos amigos, un tema bien delicado también, de verdad, acerca de Enrique Insunza, un narcopolítico y violador, tejido desde las más altas esferas del poder, morenistas, narcomorenistas. Morena ya no puede ocultar el problema que dejó crecer y pues dejó de ser únicamente el escándalo internacional que lo vincula con la red política de Rocha Moya, señalado por Estados Unidos por sus íntimos nexos con el narcotráfico. Pues ahora el centro del escándalo también son las acusaciones por delitos sexuales y por violación que persiguen al narcosenador Enrique Insunza desde hace años y que las cúpulas del partido decidieron encubrir, minimizándolo, por supuesto, y protegiéndolo al tal Insunza.
Y este condenado sigue con fuero porque no se ha presentado al Senado. Entonces sigue en funciones, sencillamente ni siquiera ha pedido licencia. Este hombre fue uno de los hombres más cercanos a Rocha Moya. De hecho, es su sobrino, es un operador político clave del obradorismo en Sinaloa y una pieza súper protegida por Narcomorena, por el partido Narcomorena, incluso cuando comenzaron a surgir las denuncias públicas, expedientes y señalamientos relacionados con el abuso sexual y la violación contra mujeres. Hoy el escenario es brutal para la 4T, porque el personaje que Estados Unidos coloca dentro de una estructura de protección al crimen organizado también arrastra serias acusaciones muy, muy graves también por violación agravada. Y aún así sigue intocable el desgraciado este. Este sigue sentado en su escaño en el Senado de la República. Sigue 100% siendo protegido por su grupo Narcomorena. El senador es señalado por Estados Unidos y protegido políticamente por Morena. Estados Unidos señala que Enrique Insunza, dentro de la red política de Rocha Moya, es de los principales actores más importantes dentro de esta red política, con acusaciones por presunta colaboración con el cártel de Sinaloa. El presunto apoyo a instituciones no de instituciones, sino un apoyo institucional, digamos, o sea, ya con toda la organización criminal. Y Morena evita exigir la separación del cargo. O sea, Morena no quiere que este señor se separe de su cargo porque le quitan el fuero. El miedo que tiene el gobierno es que toda esta bola de delincuentes se conviertan en testigos protegidos y puedan desmantelar el narcoestado en el que estamos viviendo. La dirigencia morenista guarda silencio absoluto. Esto es muy grave. Insunza permanece blindado desde el Senado de la República, mientras cualquier ciudadano tendría que estar enfrentando las consecuencias inmediatas, siquiera por sospechas. Entonces Morena convierte al senador Insunza en un intocable, a pesar de las graves acusaciones que están sobre este personaje. Las acusaciones por violación y delitos sexuales no es menor que Morena lo esté encubriendo, ¿eh? Los señalamientos públicos por presunta violación y violencia sexual son un escándalo y fueron denunciados desde el 2018, pero él era creo que del Poder Judicial de la Suprema Corte de allá y de Sinaloa, y pues era intocable este señor, ¿no? Las denuncias revividas durante procesos electorales, porque decían, bueno, ¿cómo puede ser candidato a senador este hombre que está acusado por violación? Y Morena lo sabía. Una jueza pidió aplicar la ley en contra de él, y justo. Imagínense en qué vulnerabilidad nos podemos encontrar todos los mexicanos si a una de sus denunciantes fue una jueza federal. Entonces, esto se convierte realmente en un problema muy delicado para toda la sociedad, ¿no? Una jueza pidió aplicar la ley en contra de él porque ella fue atacada y la apoyaron colectivos y voces públicas cuestionando su conducta y su candidatura. Morena, por supuesto, ignora todos los señalamientos y lo impulsó políticamente para ser candidato al Senado en Morena. Es que lo que les digo es que Morena, los requisitos que se necesitan para entrar en el narcopartido, pues es que seas un delincuente. Y las cúpulas del partido pues prefirieron protegerlo antes que investigarlo, porque les convenía. Ante las acusaciones gravísimas que cualquier gobierno serio habría investigado de inmediato, pues Morena hizo lo contrario, decidió protegerlo y continuar dándole inmunidad política a este grandísimo personaje
impresentable. Yo no sabía, he de decirles, leí el artículo y se los voy a leer al final de este bloque, porque Morena colapsa, realmente está en el colapso total, moralmente también, defendiendo a un presunto narcoacusado también de violación. El partido no rompe con Insunza pese al tamaño del escándalo y la narrativa de honestidad valiente queda completamente destruida y en la basura. Morena protege a personajes acusados de narcotráfico y de violencia sexual. El caso golpea directamente el discurso feminista de la 4T, porque justo un colectivo pues defendió a esta jueza. El silencio de Claudia Sheinbaum y la dirigencia se vuelve insostenible. La protección política pesa más que las víctimas y la justicia que puedan tener, que podamos tener todos, ¿no? Somos muy vulnerables ante este régimen. Es un narcorrégimen. Y el caso de este senador retrata perfectamente en qué se convirtió o lo que es realmente Morena. Un partido que exige discursos de género y moralidad y el respeto y la soberanía, pero mientras protege a los suyos, a sus propios cuadros, a sus propias piezas del ajedrez, aunque estén acusados de narcotráfico y violación. Fíjense qué delicado, porque si una jueza pudo exponerse, pudo vivir esta atrocidad, una jueza, ¿qué nos espera a alguien, seres humanos comunes y corrientes y mortales, que no conocemos tanto de leyes y que no tenemos todo ese conocimiento y contacto con todo el aparato de justicia? Pues aún así, a ella no le hicieron justicia. Y la conclusión, pues, para el tema de este impresentable Enrique Insunza, se convirtió en el símbolo más tóxico y más podrido del poder. Un senador señalado por Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico y además acusado públicamente por violencia sexual y violación. Y aún así, el partido entero se mueve para protegerlo. ¡Qué desgracia! ¡Qué impunidad! Eso destruye cualquier discurso moral de la Cuarta Transformación. Porque aquí ya no hay, no se trata ya de errores políticos ni de ataques mediáticos. O sea, realmente no. Pues esto lo sabemos porque lo hemos investigado. Y se trata de un personaje protegido desde las cúpulas del poder, pese a cargar con acusaciones gravísimas. En cualquier democracia, pues que fuera funcional, ¿verdad? Había provocado de inmediato una separación de funciones y del cargo y con investigaciones bastante serias. Pero pues estamos en México, queridos amigos. Y cada día que lo siga haciendo, confirma lo que millones de mexicanos ya sospechan, y que para la Cuarta Transformación el problema nunca fue la corrupción, ni el abuso, ni la violencia, ni las violaciones. El único objetivo siempre fue conservar el poder a costa de cualquier cosa, aunque esto les implicara defender a personajes señalados por narcotráfico y acusados por violación. Fíjense qué delicado es este caso, qué doloroso para tantas madres y padres de familia que esto esté ocurriendo con un senador de la República, ¿no? Les voy a platicar este caso, se los voy a leer porque está bastante largo, sin embargo les voy a decir los hacks, digamos, los puntos importantes de esta nota. Y fíjense que dice, ningún agresor al poder. Denuncia sobre Enrique Insunza, era candidato a Morena. A pesar de tener denuncias por delitos sexuales, Enrique Insunza Cázares, aspirante a Morena en el Senado, continúa en campaña. ¿Qué tal? El secretario de Gobierno de Sinaloa, fíjense, era el secretario de Gobierno con licencia y actual candidato a senador por Morena, enfrenta graves acusaciones de trata de personas, actos pornográficos y violencia sexual.
el pasado 5 de abril, la jueza, esta persona que fue víctima y que lo denunció, Ana Karina Aragón Cutiño, lo denunció ante la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia en contra de las mujeres y trata de personas por estos delitos que ya les mencioné. Y bueno, pues dice que Ana Karina había intentado denunciar desde el 27 de marzo, pero la Oficialía de Partes de Isandra Yareli Esquivel Aldana, Ministerio Público en turno, rechazaron aceptarle de acuerdo con la organización Voces Humanizando la Justicia. Esto lo dijo la organización. Además, la organización también señaló que tanto Ana Karina como sus abogados fueron amedrentados por personal de la Fiscalía General de la República, por lo cual se retiraron, decidiendo interponer la denuncia de manera digital a través del portal de la institución. Lo tuvieron que hacer en línea, porque no pudieron denunciarlo realmente en la Fiscalía directamente. Y este colectivo pide cancelar la candidatura porque dicen que desde el 2018 Ana Karina Aragón Cutiño, jueza de la primera instancia de control y enjuiciamiento penal en Sinaloa, lucha para que sus denuncias por violencia sexual contra Enrique Insunza avancen. De acuerdo con Ana Karina, el abuso sexual del que fue víctima ha ocurrido desde el 2016, cuando Enrique Insunza era presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Imagínense, con esa calidad moral, él era el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, por el amor de Dios. No solo es el abuso sexual, él también ha enviado contenido sexual íntimo, sin consentimiento y amenazado. Sin embargo, lejos de ser atendida por las autoridades, ella acusa que ha sido presionada en 2 ocasiones para otorgarle el perdón por su supuesto agresor. Imagínense esto, qué delicada. Las acusaciones en contra del candidato a senador, apenas era candidato, ahora ya es senador, sí ganó, cobraron mayor relevancia el pasado 8 de marzo cuando el colectivo feminista de Sinaloa marchó mostrando una pancarta y acusándolo de violentar sexualmente a Ana Karina Aragón Cutiño. Fíjense nada más el nivel de personaje que es este monstruo, que ojalá que se lo logren llevar. Pasa con ustedes un momentito. ¿Qué tal? Pues fíjense que ahorita les voy a platicar del caso de la gobernadora de Chihuahua, que le están haciendo ver su suerte estos personajes corruptos que defienden al narco de la 4T. Y pues les voy a platicar que ella, Maru Campos, sigue trabajando y no se amilana ante nada ni ante nadie. Eso es un ejemplo de fortaleza de una mujer que tiene convicciones y principios. Mientras la narcopresidenta Sheinbaum convierte el poder en propaganda, confrontación y política, Maru Campos sigue adelante. En Chihuahua hay una gobernadora que sigue trabajando pese a la presión política, amigos. Y del otro lado, pues vemos a un narcogobierno consumido por la propaganda, el control de daños y la defensa permanente de Morena y sus narcopolíticos. Maru Campos no se dobló, no pidió licencia y no frenó operaciones en beneficio de Chihuahua. Sigue trabajando sin esconderse detrás del discurso político. Mientras desde el oficialismo intentaron fabricarle y desgastes inmensos tras el operativo en contra del mega narco laboratorio en la Sierra del Pinal, la respuesta en Chihuahua, y me encanta, fue seguir trabajando, y eso fue lo que más molestó en Palacio Nacional, porque la Cuarta Transformación esperaba miedo, crisis, retraso político, retrocesos, pero encontró un gobierno estatal que sigue operando y mantuvo resultados y conservó el respaldo ciudadano, porque eso es lo más importante.
Un gobierno se debe a los ciudadanos y realmente Maru Campos conserva el respaldo ciudadano que la eligió como gobernadora. La presidenta pues volvió a hacer lo que Morena lleva años haciendo: negar, desacreditar y convertir cualquier crítica en confrontación política. Todo esto mientras el país pues vive una crisis bastante seria de violencia en varias regiones controladas por el crimen organizado y escándalos permanentes alrededor de personajes ligados con la política y con el oficialismo de Morena. Y en lugar de concentrarse en recuperar la seguridad, pues el narcogobierno federal parece obsesionado por proteger la imagen de un movimiento que trabaja de la mano de los carteles, y pues eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? Mientras eso ocurre, Maru Campos sigue enfocada en responderle a quienes votaron por ella. Y eso es un gran acierto, pues porque ella es la representante, la gobernadora, la que tiene que administrar y la que tiene que cuidar a sus ciudadanos. Morena, pues la verdad, quiso doblar a Maru Campos y fracasó totalmente. Se ha reforzado muchísimo más el apoyo a la gobernadora Maru Campos, porque realmente lo que intentaron hacer fue empujarla a pedir licencia, ¿no? Y Morena buscó pues instalar narrativas de crisis política, y bueno, hubo hoy por la mañana una reunión en el Congreso para votar que si aún no pedía licencia, y lo votaron en el Congreso. Y realmente el Congreso rechazó el exhorto por falta de sustento. Fíjense nada más. Chihuahua mantuvo la estabilidad institucional y Maru sigue trabajando sin detener operaciones. La defensiva política realmente terminó debilitando al oficialismo, porque la ofensiva de parte del gobierno de la Cuarta Transformación, en lugar de debilitar a Maru Campos, pues la ha fortalecido, porque ella ha visto el apoyo de sus ciudadanos incondicionalmente. Y no pudieron frenar a Maru realmente, a Maru Campos no la frenaron, ella sigue trabajando y dando resultados para todos los chihuahuenses. Y pues Sheinbaum responde con propaganda, mientras en Chihuahua se responde con resultados, amigos, queridos centinelas. Esto es importante mencionarlo porque Claudia Sheinbaum salió a desacreditar las críticas y los señalamientos, y el gobierno federal convirtió el tema en defensa política a favor de Morena. Chihuahua mantuvo estrategia y operativos de seguridad, que estos no paran. Y ha tocado, es que realmente el coraje, yo creo que tienen los políticos de Morena, es que se metieron con sus intereses, porque les están desmantelando grandes laboratorios y están atacando realmente al crimen organizado. Entre ellos, uno de los más afectados y más enojados es Javier Corral. Imagínense, a lo mejor ahí tenía invertido algo de dinero en esos narcolaboratorios. Entonces, Maru Campos no modificó su agenda ni su ritmo de trabajo, y el operativo contra el narcolaboratorio sigue siendo un golpe relevante al crimen organizado. Y el contraste político pues se vuelve cada vez más evidente, amigos, porque la presidenta está enojadísima con el pretexto de que había estos trabajadores o soldados o no sé, trabajadores de la embajada del gobierno de Estados Unidos, a capacitadores de drones o como les digan, pues eso tomó de pretexto. Y el problema para Morena es que los hechos pesan mucho más que las conferencias mañaneras, mientras el gobierno federal es pura narrativa. En Chihuahua sí se muestran resultados, amigos. Y entonces la gente pues respalda a la gobernadora, por supuesto, que los gobierna, y no a quien protege al crimen y ataca y polariza a la sociedad, porque lo que está haciendo realmente Morena es crear una confrontación entre ciudadanos, ¿no? O sea, es que yo soy de Morena, pero es que
podamos ser del partido que seamos, porque puede ser del PRI, puede ser de Morena, te puede gustar cualquier color. Sin embargo, lo que estamos viendo es que Morena ya no es una opción, porque Morena es un narcopartido. Si nos van a poner a los ciudadanos en manos de criminales, pues es mejor definitivamente pedir al Instituto Nacional Electoral que le quite el registro a este narcopartido, porque de eso se ha financiado, de trata de personas, de venta de drogas, de secuestros, en fin. El 74% respalda las acciones de seguridad que hace Maru Campos en el estado de Chihuahua. Y hay un apoyo ciudadano al operativo en contra del narcolaboratorio, porque se han hecho encuestas. Y la percepción pública favorece resultados concretos. Maru Campos mantiene el trabajo permanente y con su presencia estatal, ¿no? El respaldo se sostiene pese a ataques políticos nacionales diario desde la tribuna política de la mañanera. Chihuahua mantiene su narrativa con firmeza institucional porque le ha respondido a los chihuahuenses. La gente ya comenzó a cansarse del discurso reciclado de los políticos, de la propaganda y de la polarización diaria que promueve la presidenta de la República todas las mañanas. Y cuando eso pasa, lo único que queda son los resultados, amigos, porque se la pasa tirando pedradas, por no decir la palabra impropia con ustedes, pero pues se la pasa tirándole tremendamente al gobierno de Maru Campos. Y pues ella sigue trabajando y no se amilana ante nada ni ante nadie. Tenemos una gobernadora valiente en el estado de Chihuahua, del cual deben de sentirse orgullosos todos los chihuahuenses, y esa es la realidad que más incomoda al gobierno federal, amigos. Hoy cooptado por los cárteles de la droga y el crimen organizado, desde el cártel de Sinaloa hasta la barredora de Adán Augusto y Andrea Chávez. Pues porque mientras Claudia Sheinbaum encabeza un narcogobierno cada vez más atrapada en la propaganda, confrontación política y defensa permanente de un partido, de un narcopartido que es Morena, en Chihuahua hay una gobernadora que decidió seguir gobernando aún bajo presión nacional. Y el oficialismo pues apostó al desgaste, al ruido mediático, al golpeteo político, pero terminó encontrándose con algo que ya casi no existe en la política nacional. Se encontró con un gobierno concentrado en dar resultados y en trabajar para los ciudadanos de Chihuahua, para los chihuahuenses. Morena no logra doblar a Maru Campos pese a toda la presión que le ejercen desde el Palacio Nacional. Esto es bastante serio. Les quiero platicar acerca de lo que sucedió hoy en el Congreso de Chihuahua, porque la mayoría rechaza el exhorto de licencia a Maru Campos. Y les voy a platicar que tuvo mayoría de votos en el Congreso del Estado y esto desechó el exhorto promovido por la bancada de Morena, que solicitan a la gobernadora Maru Campos pedir licencia temporal a su cargo, así como comparecer. Imagínense, no, qué barbaridad. Junto a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General de la República. O sea, la quieren llevar a declarar por haber desmantelado un narcolaboratorio. Sí les pegó a sus intereses muy particulares realmente. Y bueno, les voy a terminar de leer esta nota. Dice, aquí es que también el tema es que murieron 4 funcionarios y 2 ciudadanos estadounidenses. Eso creo que hizo enojar muchísimo al gobierno de Estados Unidos. Luego de más de 5 horas de debate, los legisladores rechazaron los puntos de acuerdo con 19 votos en contra, en medio de señalamientos y confrontaciones entre diputados de Morena y del Partido Acción Nacional dentro del Pleno. Esto, fíjense que hubo un escándalo allá, se armó un relajo, ahorita se los voy a narrar, pero es importante que lo vean, cómo está el ambiente polarizado gracias a las provocaciones
de la presidente Claudia Sheinbaum, y pues esto no abona a la unión de los mexicanos. Dice, sí fue aprobado el exhorto por la bancada panista para solicitar a la Fiscalía General de la República y Relaciones Exteriores y autoridades federales dar seguimiento a las solicitudes de extradición contra diversos exfuncionarios y mandatarios de seguridad de Sinaloa. Eso sí se llegó a un acuerdo, ¿verdad? Qué bueno, presuntamente relacionados con delitos del narcotráfico. Y la discusión estuvo marcada, chéquense aquí, por manifestaciones y protestas desde las galerías del Congreso, donde asistentes mostraron cartulinas y lonas con mensajes dirigidos tanto en contra de Morena como en contra del gobierno estatal. Durante la sesión, 3 personas fueron retiradas del recinto legislativo por interrumpir constantemente las intervenciones de los diputados, pese a los llamados al orden realizados por el presidente del Congreso, Guillermo Ramírez Gutiérrez. El único acuerdo aprobado contempla dar seguimiento a solicitudes de extradición en contra de 9 sinaloenses, entre ellos el exgobernador Rubén Rocha Moya y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, quien enfrenta investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República. O sea, sí se logró un acuerdo, pero no para que renunciara Maru Campos a su cargo, ¿no? Entonces, y hubo el consenso y fue legal, pero finalmente, como les digo aquí, al final de cuentas, pues Morena no logra doblar a la gobernadora de Chihuahua, lo cual nos da muchísimo gusto, porque desde el lado del bien, desde el lado de la inteligencia y la objetividad, es que uno se tiene que dar cuenta en manos de quién estamos, y realmente estamos atrapados por un narcorrégimen y por un narcopartido Morena que quiere deshacerse de Maru Campos. Y gracias a Dios se ha podido sostener gracias al apoyo de los chihuahuenses. Queridos amigos, nos vemos en la próxima. Recuerden compartir esta información y darle like, suscribirse al canal y nos vemos en la próxima. Gracias.